Buenos días. En la clase anterior estuvimos determinando la primera pregunta de la evaluación. Vamos a resolver. Aquí nos están preguntando cuál es el motivo o la causa por cual el azufre cede más rápido a los electrones de su último nivel de energía. Aquí nos dan 4 opciones de respuesta. Bien, entonces, una de las opciones de respuesta dice que están atraídos con menos fuerza. Para eso es necesario, pues, saber primero que el elemento azufre se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, que tiene un número atómico, un Z es igual a 16. Entonces, cuando realizamos la configuración electrónica, nos queda de esta forma. Entonces, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6. Después, entonces, seguimos aquí. 2p6, 2p6, tenemos aquí 3s2, después seguimos acá y viene 3p, pero ¿cuánto llevamos ya? Ya llevamos aquí 6, 8, 10, entonces no voy a colocar el 6 porque en el nivel de energía P, la máxima cantidad de electrones que admite son 6, pero no voy a colocar 6 porque no necesito 6, sino para completar 16 necesito 4. Entonces yo debo jugar con los subíndices de aquí de la configuración electrónica, mejormente, para ver cuántos electrones necesito. Ya sabemos que la de la configuración electrónica en el último nivel de energía. Entonces nos quedan ¿cuántos? Nos queda 4 electrones en su último nivel de energía. 4 electrones en el nivel de energía P son atraídos con mucha más fuerza. Entonces no podríamos indicar o determinar que esa sea la opción porque no son atraídos con menos fuerza, sino con mucha más fuerza. Eso se debe a la electronegatividad, que es la tendencia que tienen los electrones a ceder o a atraer electrones. Bien, vemos aquí que la opción me dice está ubicada en el orbital S, entonces miramos que en el último nivel de energía no están en el nivel S, sino en el nivel P. Entonces ya sabemos que no están en el orbital S, sino en el orbital P. Dice, ¿tiene mayor electronegatividad? Pues miremos entonces estas reglas que tenemos acá. La electronegatividad tenemos de color, la electronegatividad la tenemos aquí de color naranja. Entonces miramos a ver cuáles son las reglas. Me dice que aumenta, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, o sea, de que los elementos de la tabla periódica que estén ubicados hacia la derecha tienen mayor electronegatividad y que disminuyen como hacia abajo, o sea, de que un elemento que esté por aquí, en esta región de la tabla periódica, va a tener menos electronegatividad, pero un elemento que esté en esta región va a tener mayor electronegatividad. Entonces, un elemento que esté por acá va a tener menos electronegatividad que uno que esté por acá. ¿Por qué? Porque va aumentando hacia la derecha. Entonces, en ese sentido, es necesario determinar dónde encontramos el azufre. El azufre lo encontramos por aquí, por esta región. El azufre lo encontramos por aquí, por esta región. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el azufre tiene una electronegatividad alta. Entonces, eso tiene sentido. ¿Qué es la electronegatividad? Dice que es la tendencia que tiene un átomo a atraer los electrones de otro cuando se forma un enlace químico. Entonces, ¿él por qué cede los electrones? Él los cede para poder formar un enlace químico y así conformar una regla que se llama la regla del octeto, es que hacen todo lo posible por tener 8 electrones y así formar un enlace químico. La otra dice su potencial de ionización es alto. Entonces miramos aquí, potencial de ionización. Entonces sí, también el potencial de ionización
Sin embargo, pues miremos a ver qué es el potencial de ionización. Dice, potencial de ionización es la mínima energía que se requiere para liberar el electrón más externo de un átomo gaseoso en estado neutro. Entonces, pues no estamos hablando de no estamos hablando de que se libera el electrón, estamos hablando de que se cede más rápidamente los electrones. Entonces hay que tener pues concordancia con lo que nos preguntan. Entonces no puede ser potencial de ionización porque no me están diciendo es qué tan rápido cede el último el electrón más externo para formar un enlace. Entonces, si fuera eso lo que me dijeran de que qué tan rápido cede el electrón más externo, entonces sería gracias a qué? Al potencial de ionización. Bien, entonces ahora vamos a explicar el siguiente tema que es configuración electrónica. Pues, está asociado pues, a la pregunta número 1. ¿Qué es la configuración electrónica? Es la distribución de los electrones en los niveles, los diferentes niveles y sus niveles de energía. Entonces, ¿cuáles son los niveles de energía? Los niveles de energía están representados por el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuáles son sus niveles de energía? Están representados por las letras S, P, D, F. S, P, D, F. Entonces, cada subnivel de energía tiene una cantidad máxima de electrones que puede recibir. En el subnivel S, la cantidad máxima de electrones que puede recibir son 2. En el subnivel P, la cantidad máxima de electrones que puede recibir son 6. En el subnivel D, la cantidad máxima de electrones que puede recibir son 10. Y en el subnivel F, la cantidad máxima de electrones que puede recibir son 14. Entonces, así como lo indicamos en el ejercicio que estábamos resolviendo, entonces, miren, ya aquí hay una regla, yo no tengo por qué aprenderme esto, simplemente pues debo mirar cuál es la relación. Bien, les decía que para poder determinar la configuración electrónica no hay necesidad que me aprenda esta secuencia de memoria, solamente debo determinar cuál es la dirección, la orientación de la flecha. Entonces, como lo vimos aquí en el ejercicio de la software, entonces vamos mirando 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P4. ¿Por qué 3P4 y no 3P6? Porque el número atómico del azufre es 16. Como ya llevo aquí con el 2P, perdón, con el 3S2, ya llevo 14, perdón, 12, solamente me faltan 4 para llegar a 16. Si fuera Z18, si fueran 3P6. Entonces, la configuración electrónica pues también me puede ayudar a determinar en cuál es el último nivel de energía, cuál es el grupo, cuál es el periodo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues sencillo. Miren aquí un ejercicio para el caso del sodio. El sodio se encuentra en el la periódica, pero ¿cómo yo puedo determinar eso a través de la configuración electrónica? Entonces, pues aquí miramos. Entonces, ¿cuánto es su número atómico? 11. Entonces ya sé que voy a distribuir 11 electrones. Entonces, aquí vamos 1S2, 2S2, 2P6, 3S. ¿Por qué 1 y no 2? Entonces miremos a ver cuántos electrones van. Ya van 10. ¿Cuánto necesito? Necesito 11. Entonces solamente debo colocar 1. Si fuera 12, entonces sí debería colocar 3S2, pero como el número atómico es 11, debo colocar 1. Entonces, miremos a ver. Este número grande, que es el coeficiente, me indica el nivel. Y ese nivel está asociado con ¿qué? Con el periodo. Entonces, cuando yo voy a la tabla periódica, puedo determinar que
el sodio está en el periodo 3. Entonces, vamos a buscarlo aquí. Mire, aquí. Entonces, aquí tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3. Entonces, aquí, en esta parte, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Y en esta parte tenemos a el sodio. Entonces, vamos a ponerle un poco de zoom. Entonces, miren, los periodos van de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los grupos van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos de aquí, entonces, que son elementos de transición que están asociados con el grupo B. Bien, entonces, miramos acá. Después, este subíndice, perdón, este exponente, este número que tengo allá elevado, se llama exponente. Este exponente me indica el número de electrones del último nivel de energía. Entonces, ese electrón del último. Bien, nuevamente les decía, este subíndice, bueno, les decía, este numerito exponente, este número, el 1, el exponente, me indica los números de electrones del último nivel de energía. Entonces, por ejemplo, el último nivel de energía es el nivel de energía mayor. Entonces, miramos aquí, nivel de energía 1, nivel de energía 2, nivel de energía 3. Entonces, los electrones que estén aquí en el nivel de energía mayor me van a determinar ¿qué? El grupo. Entonces, aquí observamos que en el nivel de energía mayor solamente tengo un electrón. Por lo tanto, sodio se encuentra en el grupo 1. Miremos el caso del cloro. Entonces, aquí hicimos la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces, miramos a ver, este 3 me indica que el nivel de energía mayor. Ya sabemos que ese nivel de energía mayor me indica el periodo. Eso quiere decir que el cloro se encuentra en el periodo 3. Pero ¿qué sucede aquí? Que aquí tenemos dos subniveles. Acá solamente teníamos el subnivel S, acá tenemos el subnivel S y tenemos el subnivel P. Como tengo dos subniveles del mismo nivel, que es el nivel 3, debo sumar los electrones del nivel mayor. El nivel mayor en este caso es el 3, voy a sumar los electrones. Entonces tengo 5 y 2 serían 7. Entonces, en el nivel mayor de energía o en el último nivel de energía tengo ¿cuántos electrones? Tengo 7 electrones. Por lo tanto, pertenece al grupo 7A. Entonces, de esa manera puedo determinar en qué grupo y en qué periodo se encuentran los diferentes elementos. Aquí tenemos en nuestro material una tabla donde allí me asocian el elemento, el número atómico, la configuración electrónica, el periodo y el grupo. Ahí tenemos un ejercicio que más adelante pues se los voy a mostrar, donde vamos a practicar cómo determinar esos conceptos que ya tenemos allá, lo que es el grupo, el periodo y el último, y la cantidad de electrones del último nivel de energía. Bien, entonces acá pues miramos aquí unos planteamientos sobre la historia de la tabla periódica. Entonces miramos que Lavoisier clasificó los elementos en metales y no metales. Después vino Dauvergne, clasificó los elementos en grupos de 3 elementos. Después entonces eso se llamó triada. Después entonces vino John Newland y entonces sacó las octavas. Y después vino Meyer y clasificó los elementos en 8 grupos y 7 periodos, que
es lo que tenemos actualmente. Y pues después, además de eso, el Henry habló de los subgrupos y también pues habló de periodos. Entonces, esos fueron los aportes que hicieron los científicos a la tabla periódica. Ve, entonces aquí tenemos que hay una serie de clasificaciones de la tabla periódica. Por ejemplo, aquí, el grupo 1 decimos que son elementos alcalinos. Entonces, en el grupo 1 tenemos el litio, el sodio, el potasio, en fin, todos ellos se llaman como elementos alcalinos. Bien, después tenemos la familia del grupo 2, esta se llama alcalinterrio, tenemos al berilio, al magnesio, al calcio, después tenemos los del grupo 3, pero bueno, todos estos son de, vamos a mirar aquí, estamos hablando, sabemos que este es el grupo 1A, este es el grupo 1B, después, perdón, 1A, 2A, este es 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y este es 8A. Estos que están aquí de azul son del grupo B. Entonces, continuamos. Todos estos elementos sabemos que es de la familia A. Entonces, pues tenemos la familia carbono que está en el grupo 4, como lo pudimos observar acá. Grupo 4, aquí está la familia del carbono. ¿Quiénes hacen parte de esa familia del carbono? Entonces tenemos el carbono, el silicio, el germanio, cadmio, el plomo. Después tenemos la familia del nitrógeno. Después los elementos del grupo 6. Miremos acá en la tabla periódica los elementos del grupo 6, que son estos. Aquí tenemos pues el azufre, que fue el ejercicio que hicimos anteriormente. Pero aquí tenemos al azufre, el oxígeno. Después tenemos los elementos del grupo 7, que son los halógenos. Tenemos el flúor, el cloro, el yodo, en fin. Y después tenemos los gases nobles, que estos elementos no se combinan. Estos elementos, como tienen en su último nivel de energía 8 electrones, son estables. ¿Qué hacen los elementos? Siempre tienden a buscar la estabilidad, tratando de conformar la regla del octeto. La regla del octeto es la estabilidad que todo elemento desea para conformar un compuesto y tener 8 electrones en su último nivel de valencia. Después entonces, como les dije, vienen los elementos de transición que hacen parte del grupo B. Bien, después tenemos unas propiedades de la tabla periódica. Tenemos el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es la cantidad de protones o de electrones presentes en un elemento. Por ejemplo, ya nos presentan aquí el litio. El litio tiene un número atómico de 3. ¿Cómo va a aumentar el número atómico? Va a aumentar de izquierda a derecha. Entonces, todos los elementos que estén hacia la derecha van a tener mayor número atómico que los que estén hacia la izquierda. Y va a disminuir, ¿de dónde? Va a disminuir de arriba hacia abajo. O sea, de que entre más abajo, perdón, van a aumentar también de arriba hacia abajo. Entre más abajo esté de la tabla periódica va a tener mayor número atómico. Entre más arriba esté de la tabla periódica va a tener menor número atómico. Entre más a la derecha esté va a tener mayor número atómico y entre más a la izquierda esté va a tener menor número atómico. La electronegatividad, pues ya lo dijimos, que es la tendencia que presentan los átomos de ganar electrones. Entonces, lo mismo. Miremos a ver el litio. El litio será mayor electronegativo que el flúor. No, no es mayor electronegativo que el flúor. ¿Por qué?
porque observamos que la tendencia es hacia la derecha. Entonces, todos los elementos que estén hacia la derecha van a ser más electronegativos que los que estén a la izquierda, y el litio se encuentra hacia la izquierda. Veamos el comportamiento en los periodos, perdón, en los grupos. Esto es en los periodos. Veamos en los grupos. ¿Cómo aumenta la electronegatividad en los grupos? De arriba hacia abajo. O sea que un elemento entre, bueno, aquí miremos acá. La electronegatividad disminuye, la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo. La electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo. Por aquí donde lo vemos. Entonces, entre más arriba esté un elemento y hacia la izquierda va a ser mayor electronegativo. Entre más arriba esté hacia la izquierda va a ser menos electronegativo. Pero entre más abajo esté hacia la izquierda tiene una electronegatividad muy baja. Pero entre más a la derecha esté hacia abajo, entonces va a tener mayor electronegatividad que los que están a la izquierda. Entonces, aumenta de izquierda a derecha y ¿cómo disminuye? Disminuye de arriba hacia abajo. Potencial de ionización es la energía requerida para liberar o remover un electrón de un átomo. Entonces, miremos acá el diagrama. Energía de ionización o potencial de ionización. Entonces, miremos cómo aumenta la flecha verde. Aumenta de izquierda hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y cómo disminuye? Disminuye también de arriba hacia abajo. Entonces, tanto la electronegatividad como el radio atómico, como el potencial de ionización, aumentan ¿cómo? Aumentan en el mismo sentido hacia la derecha. Solamente la electronegatividad y el radio atómico aumentan en los grupos de manera diferente, pero el potencial de ionización y la electronegatividad sí aumentan en los grupos de la misma forma. Bien, entonces aquí tenemos el siguiente tema, que es enlace químico. O sea, aquí pues el enlace químico, como ya lo vimos anteriormente, es la fuerza que existe entre dos átomos tratando pues de buscar la estabilidad. Entonces allí viene lo que les decía, la regla del octeto. Entonces viene también cómo serían las clases de enlace de acuerdo a cómo se dan los electrones. Bien, las características pues allí tenemos de los tipos de enlaces. Bien, el primer tipo de enlace es enlace iónico o covalente. Se dice que es la transferencia de un electrón a otro átomo formándose iones positivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un elemento que es positivo y aquí tenemos un elemento que es negativo. Entonces, cuando ellos se unen, tienden a formar aniones y cationes. Los aniones y los cationes se llaman iones. Entonces, cuando ellos se unen, tienden a formar iones. Entonces, los iones positivos, en el caso del sodio, se llaman cationes, y los iones negativos, en el caso del flúor, se llaman ¿cómo? Se llaman aniones. Entonces, cuando ellos vienen, se unen, forman un elemento. Perdón, forman un compuesto. Bien, aquí miremos, hay una regla, hay una condición para que esto pueda presentarse. Dice que
la diferencia de la electronegatividad de los átomos es mayor a 1.7. Entonces aquí pues tenemos el cálculo que el sodio tiene una electronegatividad de 4 y que el flúor es 0.9, perdón, 3.1. Cuando se hace la diferencia, entonces entre ellos hay 0.9. Bien, después entonces tenemos enlace covalente. Tenemos enlace covalente de enlace sencillo, cuando pues solamente se forma un enlace doble, cuando pues hay dos átomos, cada átomo aporta 2 electrones, y también tenemos pues enlaces triple, que cada átomo pues aporta 3 electrones. Aquí pues tenemos ejemplos, mire aquí, sencillo, porque solamente aquí cada átomo aporta un electrón, entonces forma un enlace. Aquí es sencillo, miremos aquí, el oxígeno pues aquí forma doble enlace porque cada elemento está aportando dos que aporta el oxígeno aquí izquierdo y dos que aporta el oxígeno derecho. El nitrógeno pues aporta, ¿cuánto? Aporta cada uno, está aportando 3 para formar ¿qué? Enlaces triples. Bien. Entonces, también vamos a observar la nomenclatura para conocer la nomenclatura de un compuesto. Es necesario establecer cuál es su estado de oxidación. Hay unas reglas asociadas a los diferentes estados de oxidación que son pues esenciales y debemos aprender. La primera dice que el estado de oxidación del oxígeno siempre es -2, excepto en los peróxidos, que es -1. El estado de oxidación del hidrógeno, el primer elemento de la tabla periódica, es +1. Siempre va a ser +1, excepto en los hidruros. Tanto los peróxidos como los hidruros son compuestos que no son tan utilizados. Otra regla que debemos tener presente es que la suma de los estados de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces siempre la sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto debe ser igual a 0. Los compuestos se relacionan ¿con qué? Con moléculas. Bien, entonces aquí tenemos una tabla de los estados de oxidación. Los elementos del grupo 1 de la tabla periódica tienen un estado de oxidación +1. Los elementos del grupo 2 de la tabla periódica tienen +2. Los elementos del grupo 3 tienen 2 estados de oxidación, +1 y +3. Los elementos del grupo 4 tienen 2 estados de oxidación, +2 y +4, y en algunos casos también presenta un estado de oxidación negativo. Entonces, los elementos del grupo 5 de la tabla periódica, entonces, van a tener 3 estados de oxidación, 1, 3 y 5, y en algunos casos, muy poco, pues tenemos estado de oxidación negativo 3. Los elementos del grupo 6 van a tener también 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6. Y los elementos del grupo 7 de la tabla periódica van a tener 4 estados de oxidación, +1, +3, +5, +7. Bien, después entonces es necesario determinar cómo están distribuidos o cómo están agrupados los compuestos. Hay 4 grupos que son los óxidos, están a su vez los hidróxidos, están los ácidos y están las sales. Entonces, en la próxima clase pues vamos a explicar un poco más detallado cómo se combinan los elementos para formar un óxido, para formar un hidróxido, para formar un ácido y para formar sales. Entonces, los invito por favor a buscar en internet
material pues que los ayude a comprender un poco más la temática. A su vez, pues aquí le estaba comentando que tenemos 3 puntos bastante sencillos para ir también practicando. El primer punto, aquí lo tenemos, vamos a determinar la configuración electrónica de estos elementos. Allá pues como lo expliqué, entonces así lo vamos a hacer, un S2, en fin. El segundo punto dice, luego de realizar la configuración electrónica, establece en el qué grupo en qué grupo y periodo de los elementos anteriores y en su último nivel de energía. Y lo que vamos a hacer, vamos a establecer en qué grupo, en qué periodo y cuáles son los electrones de su último nivel de energía. Entonces, en el ejemplo anterior teníamos el oxígeno. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar aquí el oxígeno, la tilde ahí. Pues tenemos aquí fósforo. Y por último, tenemos el calcio. Entonces yo voy a colocar aquí en qué grupo se encuentra. Lo mismo en fósforo, en qué grupo se encuentra. Lo mismo el calcio. Voy a determinar a través de cómo ya realicé la configuración electrónica en qué periodo se encuentra. Y a su vez con la configuración electrónica puedo determinar cuáles son los electrones de su último nivel de energía. Entonces yo voy a completar esta tabla teniendo en cuenta la configuración electrónica que realicé anteriormente. Y por último, también voy a completar esta tabla con estos elementos teniendo en cuenta pues algunas propiedades de los elementos como su símbolo, como el grupo, el periodo y el tipo de elementos. Cuando hablamos tipo de elementos simplemente vamos a determinar si son metales o si son no metales. Entonces, estos son los 2 puntos que vamos, perdón, los 3 puntos que vamos a realizar para ir practicando un poco y así poder ir entendiendo la temática y por ende prepararnos para la evaluación final. Que tengan un excelente resto de día. Nos vemos la próxima semana.